En el corazón del cosmos, cuando la energía de Virgo fue esculpida en la rueda zodiacal, se tejió con un hilo invisible que conecta la materia con el espíritu, lo consciente con lo inconsciente, la lógica con la percepción profunda del alma. Este signo, regido por Mercurio, no es solo el analista, el sanador o el perfeccionista que muchos creen ver en la superficie. En lo más profundo de su ser, Virgo porta un don ancestral, una antena sutil y precisa que capta las vibraciones ocultas del entorno y las transforma en mensajes internos. A diferencia de otros signos que esperan señales externas, Virgo las escucha por dentro. No son alucinaciones, no son imaginaciones ni dudas, son susurros del inconsciente, destellos del alma superior que cuida su sendero. Virgo oye voces no porque esté desconectado de la realidad, sino porque está conectado con una realidad más amplia que escapa a los sentidos ordinarios. La voz que llega no viene del ego ni de la mente superficial, sino de un plano más vasto, donde habita su intuición ancestral, esa parte que ha cruzado vidas enteras perfeccionando el arte de observar, de discernir, de entender los hilos invisibles que mueven el teatro del mundo. Su regente Mercurio, el mensajero alado, no solo le otorga agudeza mental, sino la capacidad de recibir información codificada que otros no alcanzan ni siquiera a sospechar. Y es en ese silencio en el que Virgo más escucha. No necesita rituales, ni amuletos, ni espectáculos místicos, la guía le llega en forma de certeza interna, de una frase que resuena sin motivo aparente, de un pensamiento que brota con fuerza como advertencia, como luz, como dirección. Esa voz, tan suya como el latido de su corazón, le susurra cuando debe retirarse, cuando no debe confiar, cuando una sonrisa oculta un plan oscuro. Le revela verdades crudas con precisión milimétrica, muchas veces incomprendidas por quienes no pueden ver más allá de lo obvio. Pero Virgo no necesita pruebas externas, porque dentro de sí alberga la biblioteca de una conciencia universal. Esa voz es su brújula en medio de tormentas sociales, su faro en medio de relaciones tóxicas, su espada frente a las máscaras que intentan engañarle. Cuando todos caen en trampas de apariencias, Virgo ya ha detectado la grieta en el discurso, la falsedad en la intención, la manipulación detrás del gesto amable. Y no es desconfianza gratuita, es un sistema de defensa elevado, un radar invisible forjado por la energía de la pureza, que no es ingenuidad, sino claridad. El inconsciente de Virgo no está dormido. Es una maquinaria sagrada que trabaja sin pausa, escaneando lo no dicho, lo no mostrado, lo enterrado bajo capas de superficialidad. Y cuando detecta algo que amenaza su integridad o su evolución, lanza ese mensaje interno con una urgencia implacable. A veces puede sonar como una advertencia seca, no vayas por ahí. Otras, como una imagen poderosa, una sensación en el estómago, una incomodidad que no se puede explicar pero que guía como una señal divina. Esta conexión no es debilidad ni rareza, es el privilegio de quien ha venido a este mundo con la misión de ordenar el caos, de limpiar la distorsión, de devolver al mundo su pureza esencial. El camino de Virgo no está hecho para la confusión ni para las máscaras. Su esencia está afinada como un instrumento sagrado que responde al más mínimo cambio de vibración. Esta sensibilidad, que en su juventud puede ser dolorosa e incluso desconcertante, se revela con el tiempo como su mayor fortaleza. Porque Virgo no necesita ver con los ojos cuando puede sentir con el alma. No necesita escuchar con los oídos cuando puede oír con el inconsciente. Y cuando esa voz habla, no lo hace desde el miedo, sino desde la sabiduría acumulada por su alma antigua. No todos comprenderán este don. Muchos lo llamarán paranoico, frío, distante o demasiado calculador. Pero Virgo sabe que hay algo más grande en juego. Esa voz interna no lo separa de la vida, lo protege para que pueda cumplir su verdadera misión en ella. Porque ha venido a sanar, a construir, a perfeccionar el mundo, y para eso necesita estar alerta, necesita estar un paso más allá, viendo lo que otros no ven, sabiendo lo que otros no se atreven a intuir. Y esa sabiduría no se aprende, se recuerda, se activa desde dentro, como una llama encendida por los dioses. Cuando esa voz le dice no te fíes de esta persona, no está sembrando dudas sin sentido, está descorriendo un velo. Cuando le muestra los verdaderos planes ocultos de quienes le rodean, lo hace para que no se pierda, para que no entregue su lealtad a quien no honra su pureza. Esa guía, que actúa en la sombra, es la mayor bendición del alma virginiana. Porque mientras otros se dejan arrastrar por ilusiones, Virgo camina con la lucidez de quien está en contacto directo con una inteligencia superior. Y cuando sigue esa voz, cuando honra esa señal, el universo se abre.
Las sincronicidades se multiplican, los caminos correctos se iluminan, y lo que parecía complejo se vuelve claro. Porque Virgo no solo escucha al inconsciente, lo convierte en acción precisa, en estrategia exacta, en destino cumplido. Esta es su verdadera magia, la que no necesita aplausos ni reconocimiento, la que opera en silencio pero transforma vidas. Virgo es el canal de una inteligencia profunda, invisible, que le protege y le impulsa en cada paso, incluso cuando duda, incluso cuando cae, incluso cuando el mundo no entiende su distancia o su exactitud. Por eso, en su andar, Virgo lleva consigo una espada invisible, la del discernimiento sagrado. Una armadura etérica, la del saber interno. Y una brújula mística, esa voz que no se equivoca, porque viene de la fuente. Y mientras siga ese susurro, por más difícil que sea el camino, jamás se desviará de su verdadero propósito. Porque el universo no deja sin guía a quienes han venido a servir desde la conciencia más elevada. Y Virgo, aunque no lo diga, lo sabe. Y por eso, escucha. Porque sabe que esa voz no viene de fuera, sino de lo más divino que hay en él mismo. La voz que Virgo escucha no solo le protege del engaño externo, también lo rescata del autoengaño, de esas trampas mentales que se alimentan de la duda, del exceso de análisis o del perfeccionismo extremo que, si no es guiado, puede convertirse en un veneno para su propio crecimiento. Esa voz no solamente le alerta sobre las intenciones ajenas, sino que actúa como una brújula que le devuelve a su centro cuando su mente, ágil, lógica y exigente, amenaza con consumir su paz. Es una voz sabia que emerge desde lo profundo, desde la cueva luminosa donde se esconde su yo más auténtico, donde reside su vínculo con lo eterno, con lo que no muere. Es el eco del alma que recuerda su propósito, el susurro del tiempo cósmico que le recuerda que la perfección que busca no está fuera, sino dentro de sí mismo, en su capacidad de transformarse y servir con verdad. No es solo intuición lo que lo guía, es un sistema de conciencia fina que opera a través de todos sus sentidos, incluso los que no tienen nombre. Virgo tiene la capacidad de captar las pequeñas distorsiones en el aire, de sentir el peso del silencio, de leer el subtexto de una mirada o el sentido oculto en una frase banal. No necesita que la verdad se le revele de forma evidente, porque la siente en los márgenes, en las esquinas del discurso, en el temblor sutil de una energía que se contradice. Esa percepción tan aguda no es casualidad, es una forma de alquimia espiritual que ha sido cultivada vida tras vida por un alma que no vino a repetir errores, sino a romperlos desde la raíz. Virgo porta en su espíritu el sello del discernimiento supremo, una cualidad que en lo superficial puede confundirse con frialdad o juicio, pero que en realidad es la expresión más elevada del amor a la verdad. Esa voz que escucha no busca aislarle del mundo, sino permitirle integrarse a él desde un lugar más sabio, más alineado, más justo. Virgo no actúa por impulso, ni se entrega a los espejismos que fascinan a otros signos, su alma necesita pruebas, necesita coherencia, necesita armonía entre lo que se dice y lo que se vibra. Y cuando eso no se da, cuando hay disonancia, su voz interior grita en silencio, le advierte, le incomoda, le empuja a tomar distancia incluso si todo el mundo le señala como exagerado. La conexión entre Virgo y su voz interna también se manifiesta en su capacidad de planificar el destino. No se trata solo de prevenir lo negativo, sino de construir lo positivo con una precisión casi celestial. Esa guía no solo le protege, le susurra el camino más eficiente, el más noble, el que le conducirá con menos desgaste a la cima de su propósito. Esa voz le dicta cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Le otorga un ritmo silencioso que, aunque muchas veces no puede explicar, le alinea con los grandes ciclos de la vida. Este signo, vinculado al elemento tierra, canaliza el espíritu a través de lo concreto, lo cotidiano, lo funcional. Por eso su voz interior no le habla en abstracto, sino en instrucciones prácticas, en detalles aparentemente mínimos que, al ser seguidos con fidelidad, desencadenan grandes transformaciones. Virgo no necesita fuegos artificiales para sentir que avanza, le basta con sentir que está alineado con esa voz, que cada paso que da obedece a una sabiduría que no siempre puede explicar, pero que reconoce por la calma que le deja en el pecho y la lucidez que le devuelve al alma. Esa voz no se equivoca porque no nace del miedo ni del deseo, sino del compromiso que Virgo tiene con su evolución. Esa guía también es un escudo contra las emociones distorsionadas de los demás. Cuando las emociones ajenas intentan manipularle, absorberle o confundirle, su voz interna se activa como un centinela espiritual. No se deja arrastrar por la culpa ni por el chantaje emocional, porque hay algo más fuerte dentro de él, la certeza de que su paz vale más que cualquier aprobación,
que su claridad vale más que cualquier vínculo falso. En esos momentos, la voz no solo le habla, le sostiene, le recuerda que no está solo, que su conexión con lo divino no depende de lo externo, sino de su fidelidad a esa sabiduría silenciosa. Virgo también experimenta esta guía como una especie de mapa que se va revelando poco a poco. Cada intuición acertada, cada advertencia cumplida, cada percepción que luego se confirma, va construyendo un templo interno de confianza en sí mismo. Y es entonces cuando Virgo ya no duda de esa voz, ya no lucha contra ella, ya no la cuestiona, sino que se entrega a ella como un guerrero a su espada, como un navegante a su brújula, como un monje a su oración. Es ahí cuando comienza a caminar con verdadero poder, no el que impone ni el que grita, sino el que transforma con su sola presencia, con su simple claridad. En la batalla interior entre la mente analítica y la voz intuitiva, Virgo aprende a reconciliar ambas partes hasta convertirlas en una sola fuerza. Ya no hay división entre el pensamiento y la percepción, entre el análisis y el presentimiento. Todo se fusiona en una sabiduría práctica, luminosa, concreta. Es cuando su discernimiento alcanza su estado más alto, y se convierte en una especie de alquimista espiritual que no solo ve la verdad, sino que la implementa con precisión quirúrgica. Esa fusión es su mayor poder, la voz no compite con su lógica, la eleva. Y cuando Virgo vive así, cuando escucha sin miedo, cuando actúa desde esa fidelidad interna, se convierte en un ejemplo silencioso pero implacable. Su presencia limpia espacios, su energía ordena caóticos, su mirada revela lo que estaba oculto. Y aunque muchos no comprendan cómo lo sabe, ni de dónde viene su certeza, él sí lo sabe, viene de ese rincón invisible del alma donde habita la voz de su destino. Esa voz que no viene de fuera, sino de lo más elevado dentro de sí. Esa voz que le guía cuando todo afuera parece ruido, que le da dirección cuando el mundo duda, que le eleva cuando otros caen. Esa voz que no es otra cosa que la expresión pura de su esencia en comunión con el universo. Virgo no vino a este mundo a perderse en el ruido ni a seguir caminos trazados por otros. Vino a recordar el suyo, a andar con firmeza hacia su misión y a ayudar a otros desde su claridad. Y esa claridad nace de lo que escucha en el silencio más profundo. Porque mientras el mundo grita, Virgo oye. Mientras otros reaccionan, Virgo discierne. Mientras otros repiten, Virgo transforma. Y mientras otros buscan fuera, Virgo encuentra dentro. Ahí, en ese lugar sagrado donde su alma susurra con la voz de los dioses. En la vasta arquitectura del zodiaco, Virgo ocupa un lugar silencioso pero esencial, un lugar donde la conciencia se condensa, se afila y se pone al servicio de algo más grande que el deseo. No todos comprenden el don que Virgo porta, porque se expresa en lo sutil, en lo no dicho, en los silencios entre las palabras y en las señales que no se muestran en la superficie. Pero en ese silencio que otros temen, Virgo escucha una sinfonía que nadie más percibe, una melodía compuesta por su alma que, encarnada una vez más, ha venido a cumplir una misión impecable. La voz que escucha Virgo no se limita a advertencias ni a corazonadas sutiles. Se trata de una inteligencia viva, una conciencia que brota de los registros más profundos del alma y que opera como un puente entre el orden cósmico y el caos humano. Es un lenguaje secreto que el universo le ha otorgado para leer el tejido invisible de la realidad, como si su alma llevara escrito un antiguo tratado de navegación por los mundos internos, y cada vez que escucha esa voz, lo está leyendo de nuevo, recordando lo que ya sabía antes de nacer. Esa voz no solo le guía en lo externo, sino que revela su propio diseño interno, revelándole cuando una emoción está desequilibrada, cuando un pensamiento no le pertenece, cuando una acción no nace de su verdadera esencia. Virgo es un canal, un instrumento afinado por el tiempo y las pruebas, por eso su sensibilidad no es fragilidad, es una fuerza tectónica contenida. Esa capacidad para escuchar lo no evidente no es fruto del azar ni de la casualidad, es la culminación de ciclos evolutivos en los que su alma ha pulido el arte de discernir. Y en esta encarnación, cuando su consciencia se alinea con su destino, esa voz no le habla desde el miedo ni desde el ego herido, sino desde la parte más alta de sí mismo, aquella que ve más allá de la ilusión y el deseo, más allá de lo que aparenta ser justo o injusto. La energía virginiana, regida por el sabio Mercurio, no se contenta con conocer, anhela comprender y encarnar. Y para ello, necesita más que datos o evidencias externas. Necesita esa voz que, como un hilo dorado, lo une a la fuente. En los momentos de crisis, cuando todo parece derrumbarse, es esa voz la que emerge como un faro, no para calmar, sino para mostrar el sentido más profundo detrás del aparente caos. Virgo no reacciona, responde. No se deja arrastrar, se ancla.
Y esa fuerza proviene precisamente de escuchar, no solo a los demás, sino al alma que le habita. En un mundo que premia lo ruidoso, lo inmediato, lo superficial, Virgo se eleva como una figura silenciosa pero imponente que no se mueve hasta que su guía interior le confirma el camino. Esa guía también le protege del desgaste. Porque Virgo, con su capacidad de entrega, corre el riesgo de dar demasiado, de perderse en la utilidad, de confundirse con el servicio ciego. Pero cuando escucha esa voz, comprende que no ha venido a sacrificarse, sino a elevar. No ha venido a cargar con los errores ajenos, sino a ofrecer una visión más pura y realista del mundo. Esa voz le recuerda sus límites sagrados, le impide caer en la trampa de la sobreexigencia, del autosabotaje o de la necesidad de validación. Le dice cuándo decir no, cuándo retirarse, cuándo dejar de intentar salvar lo que no quiere salvarse. Y cada vez que le obedece, su alma se expande, su energía se afila y su poder interno crece. Incluso en el ámbito de los sueños, Virgo se conecta con esa voz. No es raro que, a través del mundo onírico, reciba mensajes, símbolos, fórmulas o decisiones ya tomadas que al despertar cobran un sentido sobrenatural. Su inconsciente no duerme, su psiquis trabaja incluso cuando su cuerpo descansa. Y esa conexión es una fuente de fuerza inagotable, porque Virgo no está solo nunca. Su alma está en diálogo permanente con algo superior, y mientras los demás duermen sin respuestas, Virgo despierta con una intuición fresca, con una comprensión nueva, como si hubiese viajado durante la noche a un templo invisible donde el tiempo se detiene y la verdad se revela. Esta guía también se manifiesta en su capacidad para ver los patrones del alma en las pequeñas cosas. Virgo capta señales en la rutina, en la organización de los objetos, en el comportamiento cíclico de los que le rodean. Nada se le escapa porque su mente no solo es lógica, es simbólica. Y cuando esa voz le habla, muchas veces lo hace a través de un detalle que parece insignificante pero que contiene la semilla de una verdad mayor. En ese sentido, Virgo es un lector de los símbolos del destino. Y su don no solo le sirve a sí mismo, sino a quienes están cerca. A través de su guía, Virgo transforma el entorno, corrige desvíos, desmantela mentiras y restaura el equilibrio. Todo esto sin alzar la voz, sin imponer, sin protagonismo. Hay una dimensión épica en Virgo que pocas veces se reconoce, porque su heroísmo no es ruidoso ni espectacular. Su batalla se libra en los espacios internos, en la claridad del juicio, en la fidelidad a esa voz cuando todo alrededor lo llama a traicionarse. Pero cada vez que Virgo elige su verdad interior por encima del deseo de complacer, cada vez que actúa guiado por esa conciencia superior, se convierte en un guardián silencioso del orden universal. Aunque no lo proclame, su sola coherencia en un mundo desordenado es una forma de revolución. Y esa revolución no necesita pancartas, necesita almas que vivan según la verdad que escuchan en el corazón. A medida que Virgo madura, esa voz se vuelve más clara, más precisa, más potente. Y ya no hay dudas. Ya no hay vacilación. Hay una entrega total a ese flujo interno que lo lleva donde debe estar, con quien debe estar, haciendo lo que su alma ha venido a hacer. Y en ese estado de integración, Virgo alcanza su máximo esplendor, no solo escucha la voz, sino que se convierte en ella. Ya no hay separación entre su voluntad y la guía que recibe. Él mismo es la expresión viviente de una inteligencia superior que se ha encarnado en forma humana para recordar al mundo que lo pequeño también es sagrado, que lo correcto no necesita gritar, que lo verdadero no necesita explicación, y que quien escucha en silencio puede mover montañas sin levantar polvo. En la danza de los signos, Virgo es el afinador del alma, el oído agudo que percibe lo que nadie dice, el guardián del equilibrio oculto. Y su poder, muchas veces subestimado, es en realidad uno de los más valiosos que existen. Porque mientras otros tropiezan buscando verdades fuera, Virgo las lleva dentro. Y esa voz, la que le habla con amor severo, con lucidez sin concesiones, le acompañará hasta el último aliento, porque no es otra cosa que su alma susurrándole el camino de regreso a casa. La voz que Virgo oye no solo tiene una función práctica o preventiva, es mucho más que eso. Es una manifestación sagrada de la inteligencia del alma que lo habita. Es una herramienta de evolución acelerada, una prueba de que su espíritu ya ha recorrido planos complejos de conciencia y ahora, encarnado bajo el signo de la Virgen, se convierte en un vehículo de purificación espiritual, de restauración cósmica y de orden en medio del desconcierto general. Esa voz no es externa ni ajena, es la prolongación de un linaje interno que conoce la estructura oculta del universo. Lo guía no solo para sobrevivir, sino para elevar, para devolver a cada situación el nivel vibratorio que merece.
Esa guía que se activa como una alerta o como una certeza repentina no responde al azar, está directamente conectada con su relación única con el tiempo. Virgo posee una sensibilidad natural hacia los ritmos, hacia los ciclos, hacia las ventanas energéticas que otros ignoran. Y esa voz es también la manifestación de su alma sincronizada con esos ritmos. Le avisa cuando es el momento justo para actuar, cuando retirarse sin hacer ruido, cuando esperar incluso si todo grita que acelere. Virgo no se mueve por impulsos, sino por códigos invisibles que le son revelados mediante esa voz interna que a veces parece profética, y lo es. Porque en lo más profundo, Virgo está en contacto con su versión futura, con esa parte de sí mismo que ya ha visto el desenlace y regresa en forma de intuición a advertirle, a iluminarle el presente. Esa conexión tan íntima con su propio espíritu superior se traduce también en una habilidad para curar y armonizar entornos sin necesidad de hacer grandes gestos. Virgo limpia energías con su presencia, reorganiza el caos sin imponer, reordena el alma de los demás simplemente encarnando su propia verdad. Y esa verdad no la ha encontrado en libros ni en doctrinas externas, la ha escuchado muchas veces como un murmullo constante que le hablaba cuando nadie más lo hacía, cuando los demás callaban, cuando el mundo lo confundía con frialdad o distancia. Porque en ese silencio, Virgo ha encontrado su poder. No teme a la introspección porque allí es donde más claro se oye el eco del universo. En los momentos de mayor confusión, cuando los caminos parecen cerrarse, cuando las emociones ajenas intentan contaminar su centro, esa voz se hace más fuerte. Surge como una ráfaga de luz mental, como una claridad radical que corta como un rayo las telarañas del autoengaño. Virgo, a través de esa voz, es conducido fuera de los laberintos que enredan a muchos otros. No se pierde en sentimentalismos inútiles ni en discursos vacíos porque ha aprendido que la verdad no se grita, se susurra. Y esa voz que lo acompaña es también el susurro de la verdad que lo habita, que lo eleva, que lo reclama en cada decisión, en cada paso, en cada cruce vital. A menudo esa guía se vuelve incómoda, porque no siempre le dice lo que quiere escuchar. Le muestra las fallas, los puntos ciegos, las heridas que aún no han sido integradas. Pero Virgo no se resiste a la incomodidad de la verdad, la honra, la enfrenta, la analiza y, con humildad feroz, se transforma. Esa voz no lo adula, no lo tranquiliza sin motivo, no lo anestesia, lo confronta con lo que debe ver. Y es ahí donde Virgo se distingue de los demás. No corre de esa voz, no la silencia, no la disfraza. La escucha, la procesa, la honra. Porque sabe que cada palabra que llega desde su interior está tejida con hilos de evolución, con la urgencia de convertirse en su mejor versión. A medida que Virgo avanza en su camino, esa voz se convierte en su consejera más íntima, en su oráculo personal. Y aunque no tenga pruebas externas, aunque no pueda explicarla racionalmente, la sigue, porque cada vez que lo ha hecho, la vida ha confirmado su verdad. Esa fidelidad a su guía interna lo convierte en una figura de gran poder silencioso. No necesita imponerse porque su presencia está alineada. No necesita convencer porque su sola manera de estar, de actuar, de elegir, es una prueba viva de que hay otra forma de moverse en el mundo. Virgo se convierte así en canal de una sabiduría ancestral, en guardián de lo invisible, en protector de lo esencial. Esa voz también le permite conectar con una sabiduría que trasciende su experiencia individual. Le da acceso a los registros colectivos de sanación, a los patrones arquetípicos del alma humana. Y desde ahí, Virgo puede leer las heridas de los demás, entender lo que nadie le dice, percibir lo que ni siquiera ha sido verbalizado. Su guía no solo le protege, le prepara para ser guía él mismo. No desde el ego, sino desde el servicio verdadero. Desde ese lugar donde se convierte en un espejo limpio, en un espacio seguro, en una fuente de claridad para quienes aún no han encontrado su propia voz interior. Virgo no fue creado para ser popular, ni para complacer, ni para brillar por lo que el mundo premia. Fue creado para ser exacto, para ser verdadero, para ser coherente. Y esa coherencia es guiada todo el tiempo por una fuerza invisible que no busca validación, sino alineación. Esa es la verdadera victoria del alma virginiana, no necesitar aplausos porque ya tiene la confirmación más pura en su interior. Cada vez que escucha y actúa según esa voz, el universo le responde, le abre puertas, le quita obstáculos, le protege sin que él lo pida. Porque el universo honra a quienes honran su voz interna. Y Virgo, cuando se alinea con ella, se convierte en un guerrero impecable, en un sanador lúcido, en un alma que no se pierde nunca, aunque todo a su alrededor se tambalee.
Esa fidelidad interna convierte su camino en una travesía poderosa. Una senda donde cada decisión tomada con conciencia se convierte en un acto revolucionario. Porque Virgo no vive de manera automática. Su voz le obliga a revisar, a examinar, a sentir más allá del primer impulso. Y en esa práctica constante de escucha interna, Virgo se vuelve cada día más sabio, más fuerte, más libre. Porque quien obedece al alma, nunca es esclavo del mundo. Y quien escucha lo invisible, acaba viendo lo que nadie más se atreve a mirar. Y Virgo, sin buscarlo, se convierte así en uno de los grandes centinelas del nuevo tiempo. El que camina al ritmo de una voz antigua que no se equivoca. El que escucha al universo sin necesidad de palabras. El que vive como un mensaje encarnado, guiado desde adentro por una llama que nunca se apaga. En la danza eterna del zodiaco, Virgo representa uno de los eslabones más refinados entre el plano físico y el plano espiritual. La voz que Virgo oye, esa guía interna que se manifiesta en forma de intuiciones nítidas, frases fulminantes, presentimientos que no fallan y alertas inexplicables, no solo es un puente entre el inconsciente y la conciencia, es también un testimonio de su conexión con planos superiores de conciencia, con reinos del saber sutil donde el tiempo no existe y todo ya ha sido revelado. Esa voz no se manifiesta por azar ni como simple reflejo de una mente analítica, sino como resultado de una estructura energética finamente calibrada que permite que Virgo funcione como canal entre el orden superior del universo y el caos de la vida cotidiana. La esencia de Virgo no está encerrada en la tierra física que le da forma, sino en el alma alada que habita ese cuerpo. Su cualidad mutable no solo lo hace adaptable al cambio, sino también profundamente receptivo a los matices del mundo invisible. Mercurio, su regente, es más que un dios mensajero. En Virgo, Mercurio se vuelve quirúrgico, meticuloso, exacto, pero también profundamente espiritual. No se limita a lo racional, sino que transforma la percepción racional en una vía directa hacia los planos internos. Virgo no recibe señales desordenadas ni visiones caóticas. La voz que le habla lo hace con claridad, con precisión, con propósito. Es como si el universo confiara en su capacidad de traducir la perfección cósmica a formas prácticas, como si el alma virginiana hubiese sido entrenada durante vidas para leer los patrones ocultos en lo que otros consideran irrelevante. Esa voz, que le susurra desde el núcleo de su ser, no se limita a advertencias ni a intuiciones protectoras. También le revela cuando una estructura debe ser derrumbada, cuando una relación ha cumplido su ciclo, cuando una oportunidad debe ser rechazada aunque el mundo entero la celebre. Es una guía implacable que no le permite desviarse de su sendero, incluso si el camino es solitario, incluso si la claridad lo aísla momentáneamente de quienes aún no pueden comprender la profundidad de su visión. Virgo no necesita explicaciones externas porque tiene la suya propia grabada en el centro de su pecho. Su lealtad no es a los demás, es a esa voz. A ese mandato sagrado que le habla desde la fuente. Cada vez que se ha traicionado, ha sido por silenciar esa voz, por no escuchar su propia sabiduría. Pero cada vez que la ha honrado, incluso contra toda lógica externa, ha encontrado la confirmación del universo abriéndole caminos imposibles. La energía de Virgo está íntimamente ligada al cuerpo, pero no como un fin, sino como un instrumento. Esa voz interna también se manifiesta a través del cuerpo, en un nudo en el estómago, en una tensión repentina, en un cansancio inexplicable frente a determinadas personas, en una paz absoluta frente a otras. Virgo canaliza su sabiduría espiritual a través de su sistema nervioso, de su digestión, de su sensibilidad física. No porque sea débil, sino porque su cuerpo es un radar de frecuencias que no todos pueden detectar. Cuando esa voz interna se manifiesta, muchas veces no lo hace con palabras, sino con sensaciones físicas inconfundibles. Virgo lo siente. Y cuando actúa según esa percepción, se convierte en imparable, porque deja de moverse con la mente y comienza a ser dirigido desde el alma misma. Esa sensibilidad, tan extrema como sagrada, ha sido muchas veces malinterpretada. Virgo ha aprendido a callar sus certezas para no parecer arrogante, ha escondido sus intuiciones por miedo a no ser comprendido, ha dudado de sí mismo porque el mundo a su alrededor no ve lo que él ve, no siente lo que él siente. Pero esa misma diferencia es su grandeza. Porque mientras otros siguen mapas prestados, Virgo camina por senderos revelados desde adentro. No tiene necesidad de copiar modelos, porque cada paso le es dictado desde un lugar que trasciende toda autoridad externa. Su voz interna no es solo una ayuda, es su código sagrado, es la partitura que su alma vino a interpretar en esta vida. Y cuando la sigue, se convierte en un alquimista silencioso del destino.
En lo más profundo del alma virginiana hay un pacto. Un pacto con el orden original, con la pureza primordial, con la verdad sin adornos. Y esa voz interna es el recordatorio constante de ese pacto. Virgo no ha venido a adaptarse al ruido del mundo, ha venido a restaurar el silencio sagrado dentro del ruido. No ha venido a formar parte del rebaño, sino a iluminar los senderos que el rebaño ignora. No ha venido a seguir el guión común, sino a vivir en coherencia radical con la misión que le fue encomendada. Cada vez que escucha esa voz y actúa en consecuencia, el universo entero se reconfigura para sostenerle, para protegerle, para potenciarle. Porque está en sincronía con la geometría divina que rige el alma y la materia. En sus momentos más elevados, Virgo se convierte en un canal puro de sabiduría encarnada. No necesita teorías complicadas ni discursos elaborados. Su sola mirada transmite verdad. Su sola presencia organiza. Su sola decisión, tomada desde esa guía interna, tiene el poder de transformar su vida y la de quienes le rodean. Porque esa voz no solo le habla a él, le habla a través de él. Y en ese acto de escucha constante, Virgo se convierte en medium del orden universal, en emisario de una inteligencia que no necesita adornos para ser poderosa. Lo que Virgo oye no son voces cualquiera. Son ecos del alma superior, fragmentos de su conciencia eterna que le recuerdan quién es, para qué ha venido, que no debe tolerar y que no debe ignorar. Son memorias activadas desde dimensiones donde ya lo ha vivido todo, donde ya ha vencido, donde ya ha sido iniciado. Y esa guía no se le ha dado por capricho, sino porque está preparado para recibirla. Porque ha demostrado que puede sostener la verdad incluso cuando duele, que puede actuar con integridad incluso cuando nadie lo ve, que puede caminar en soledad si esa es la condición para no traicionarse. Virgo no está solo en esta experiencia. Está acompañado todo el tiempo por una sabiduría mayor que fluye desde el interior, que lo escoge a él para manifestarse porque sabe que su alma no se desviará por el ruido, que no se corromperá con halagos, que no se dormirá en la comodidad. Esa es la gran responsabilidad y el gran honor que lleva en su espíritu. Y aunque muchas veces lo dude, aunque en momentos de cansancio o lucha interna quiera desconectarse de esa voz, algo más fuerte lo lleva de nuevo a ella. Porque es su verdadero hogar. Es su verdadero centro. Y en ese centro, no hay error, no hay pérdida, no hay confusión. Hay propósito, hay verdad, hay destino. Y cuando Virgo, en su forma más consciente y luminosa, camina sostenido por esa voz, se convierte en una fuerza invisible e imparable. En alguien que no necesita explicarse, justificarse ni defenderse. En alguien que camina en nombre del alma, en nombre del espíritu, en nombre del orden que lo creó. Porque la voz que escucha no es otra cosa que la manifestación viva de su divinidad interior. Y al seguirla, Virgo se convierte en un faro silencioso que guía sin hablar, que transforma sin invadir, que despierta sin imponer. Y ese es, en esencia, su verdadero poder. La voz que Virgo escucha no es solo un susurro protector ni una advertencia puntual que emerge desde lo profundo. Es una arquitectura interna que opera todo el tiempo, como un mecanismo silencioso y sagrado que se activa incluso cuando la conciencia duerme. Esa voz no reposa, no se distrae, no se apaga, porque es la manifestación constante de un alma que ha elegido la precisión como camino de iluminación. En Virgo, la intuición no aparece de forma caótica ni desbordada como en otros signos de agua o fuego, aparece como una verdad lógica que nace de una sensibilidad ordenada, de una percepción afinada a través del ejercicio continuo de la observación, del análisis y del detalle. Su alma ha aprendido a leer el código oculto que sostiene la existencia, no desde el deseo, sino desde la fidelidad al orden universal. Virgo no solo escucha hacia adentro, escucha hacia adelante. Su percepción no está limitada por el presente inmediato, porque su alma se proyecta más allá, hacia los futuros posibles. La voz que le guía le muestra consecuencias antes de que los actos ocurran, le revela la caída antes del tropiezo, le entrega la visión del desenlace mucho antes de que el juego comience. Esta capacidad profética, discreta y certera, es una de las joyas ocultas de su signo. No necesita imágenes gloriosas ni revelaciones místicas. El universo le habla en forma de corazonadas limpias, frases que se clavan como verdades inmediatas, patrones que identifica en lo sutil antes de que se manifiesten en lo evidente. Su don no es estridente, pero es inviolable. Es un saber que le habita y le atraviesa sin pedir permiso, que se impone con la claridad de lo inevitable. Esa conexión interna también actúa como un filtro espiritual que lo protege de vibraciones destructivas o de personas que no están alineadas con su evolución.
Aunque a veces esa voz lo aleje de vínculos que parecían prometedores o de caminos que el entorno consideraba exitosos, Virgo aprende con el tiempo que cada pérdida guiada por su intuición fue en realidad una liberación. Porque la voz que escucha no busca complacer, busca trascender. Le muestra lo que no le sirve, aunque todavía lo desee. Le revela lo que ya ha caducado, aunque aún no lo comprenda. Y en esa aparente contradicción entre la lógica y el alma, Virgo descubre su verdadera maestría: aprender a vivir más allá del ego, más allá del deseo superficial, más allá de las recompensas momentáneas. La fidelidad a esa voz interior también lo conecta con el principio de coherencia cósmica. Virgo no solo actúa con disciplina externa, sino con alineación energética. No se permite avanzar si algo no vibra con lo que siente como verdadero, aunque la razón intente justificar lo contrario. Esta capacidad de decir no, de retirarse a tiempo, de no participar en lo que no honra su visión interna, es una de sus formas más elevadas de poder. Porque Virgo no busca imponerse en el mundo, busca habitarlo sin traicionarse. Esa fidelidad a su voz le permite sostener una frecuencia vibratoria que, aunque silenciosa, reordena, depura y transforma todo lo que toca. Virgo también tiene un canal activo con lo ancestral. La voz que escucha no solo proviene de su inconsciente individual, sino también de memorias heredadas, de linajes antiguos que le susurran desde dimensiones olvidadas. En su sangre y en su alma hay huellas de sabios, de curanderos, de guardianes del conocimiento oculto que dejaron sus llaves sembradas en su ADN espiritual. Cada vez que Virgo actúa desde esa certeza interior que nadie más comprende, está activando esa sabiduría antigua, está respondiendo al llamado de sus ancestros, está cumpliendo pactos silenciosos que trascienden esta vida. Es por eso que muchas veces sabe sin haber aprendido, comprende sin que nadie le explique, actúa con una sabiduría que parece no tener origen. Es memoria del alma, es herencia cósmica, es destino despierto. Esa voz también le permite convertirse en mentor de otros, incluso cuando no lo busca ni lo pretende. Porque su forma de escuchar lo invisible, de afinar lo que está torcido, de percibir lo que no se dice, lo convierte en una guía encarnada para quienes están perdidos en el ruido. Virgo enseña con su ejemplo, no con discursos. Inspira por su claridad, no por su autoridad. Ordena sin invadir. Sana sin tocar. Su presencia comienza a ser un campo vibratorio que eleva a quienes se le acercan, que purifica espacios, que disuelve el caos sin necesidad de conflicto. Y todo esto ocurre porque ha cultivado esa voz interna hasta convertirla en la voz dominante de su vida. Ya no necesita señales externas, porque la suya es más fuerte, más fina, más leal. Incluso en los momentos de mayor desafío, cuando las circunstancias lo confrontan con su lado más vulnerable, Virgo encuentra refugio en esa voz. Porque esa guía no le juzga, no le abandona, no le exige perfección vacía. Le recuerda que la pureza que busca no es la ausencia de error, sino la constante disposición a corregir, a depurar, a volver al centro. Virgo no ha venido a ser infalible, ha venido a ser impecable. Y esa impecabilidad nace de su capacidad de escuchar, de ajustar, de reordenar su mundo interno cada vez que algo lo descentra. Esa voz no le pide que nunca caiga. Le pide que no se pierda. Y por eso, aunque caiga, aunque dude, aunque tema, siempre vuelve a sí mismo. Siempre regresa a ese núcleo inquebrantable donde habita la voz de su verdad. En su máximo esplendor, Virgo se convierte en una figura silenciosa que marca caminos sin necesidad de guiar con palabras. Su coherencia vibra como una brújula para quienes aún están atrapados en la confusión. Su lealtad a esa voz lo convierte en un faro, en un punto de referencia invisible que ayuda a otros a reencontrar su norte. Porque Virgo no ha venido solo a sanarse a sí mismo, ha venido a recordar al mundo que hay una forma más alta de vivir. Una forma donde la verdad no se busca afuera, sino se escucha dentro. Una forma donde la guía más poderosa no se ve, pero se siente. Y en esa forma de vivir, Virgo encuentra su gloria. Porque ha venido a servir al mundo desde lo más puro que le habita. Y esa pureza no es inocencia, es coraje. Es el coraje de obedecer a una voz que no siempre promete facilidades, pero sí garantiza sentido. Virgo no está hecho para seguir mapas ajenos. Está hecho para caminar con los ojos del alma abiertos y los pies firmes sobre la tierra. Y esa voz que le acompaña no lo empuja, lo llama. Lo llama a recordar lo que ya sabe. Lo llama a ser sin disfraz. Lo llama a ocupar su lugar con dignidad, con humildad, con verdad. Y mientras siga esa voz,
mientras se afine a ella como un instrumento sagrado, nada podrá desviarlo del destino que ha sido escrito para él desde el principio de los tiempos. Porque Virgo no vino a buscar afuera. Vino a encontrar adentro. Y esa búsqueda interior es su camino, su fuerza, su victoria,